Cumplí 70 años el día que mi hijo me dijo que dejara lo que aún consideraba mi hogar. La tinta del testamento de Ricardo apenas se había secado cuando Gabriel puso mi maleta junto a la puerta del penthouse. Su voz fría, ensayada, el mismo tono que usaba en las juntas de negocios. Ahora es mío, mamá. Ya encontrarás qué hacer. Esas fueron sus palabras de despedida, mientras las puertas del elevador se cerraban entre nosotros. Así que ahí estaba, en un camino rural empapado por la lluvia en Valle de Bravo, los faros cortando la niebla mientras buscaba la propiedad mencionada en el testamento, un viejo granero en Arroyo Claro. Sonaba más a una broma cruel que a una herencia. Mis manos temblaban en el volante, no solo por la edad, sino por el peso de la ausencia de Ricardo. 3 semanas después de su partida y aún imposible de creer, cuando finalmente me detuve. La estructura parecía no haber resistido una tormenta en años. Las tablas desgastadas se hundían y las enredaderas estrangulaban el tejado. ¿Esto después de 42 años de matrimonio? Esto era lo que mi esposo me había dejado salir del auto. La lluvia empapando mi abrigo, aferrando la llave de latón que el abogado me había entregado. El candado en la puerta del granero estaba oxidado, y me tomó 3 intentos antes de que cediera con un chasquido reacio. Mis zapatos se hundían en el lodo mientras empujaba la madera deformada. La puerta crujió al abrirse, y esperaba el olor a moho, el correteo de ratones. En cambio, un zumbido tenue de maquinaria me recibió, constante y con propósito. Una franja de luz parpadeó arriba. No el brillo débil de un foco viejo, sino el pulso brillante de LEDs modernos. Me quedé helada, la lluvia goteando de mi cabello al suelo de tierra. Al entrar, vi que el polvo era fino, no el de décadas que el exterior sugería. El aire era fresco, controlado, nada como el calor rancio que había esperado. Alguien había estado aquí, recientemente. Con cuidado, abrí la puerta por completo, mi corazón latiendo más fuerte que la tormenta afuera. Ricardo no me había dejado una ruina, me había dejado algo vivo, algo cuidado. Y mientras estaba allí, con la lluvia aún goteando de mi abrigo, me di cuenta de que este granero guardaba más que abandono. Guardaba un secreto esperando que lo descubriera. Y las respuestas estaban justo detrás de la siguiente puerta cerrada. El recuerdo de esa mañana en la oficina del abogado se repetía en mi mente con tanta claridad como si acabara de ocurrir. El aire estaba cargado de colonia y polvo de papel. Y el señor Morales, quien había manejado los asuntos de Ricardo por décadas, apenas podía mirarme a los ojos. Ajustó sus anteojos 2 veces antes de hablar, su voz baja y deliberada. A Gabriel Solís le dejo nuestra residencia penthouse en Polanco y mi portafolio de inversiones principal. A mi amada esposa, Leonor Solís, le dejo la propiedad ubicada en Arroyo Claro. Parcela 114 el granero y su contenido. Recuerdo haber parpadeado, segura de haber oído mal. Un granero después de 42 años juntos, de criar un hijo, construir una vida, soportar años flacos y celebrar los prósperos. Mi nombre estaba ligado solo a un granero. El rostro de Gabriel, solemne apenas un momento antes, se rompió en una sonrisa que intentó disimular. Se inclinó hacia mí, susurrando lo bastante alto para que Morales lo oyera. ¿Qué harás? Montar un zoológico de contacto. Sus dedos apretaron mi hombro con una burla de consuelo, aunque sus uñas se clavaron lo suficiente para recordarme quién tenía las llaves ahora. El resto de la lectura se desdibujó, pero me llevé el aguijón de la humillación. Cuando salimos, Gabriel ofreció llevarme de vuelta. Su tono meloso para beneficio de la recepcionista, pero para la noche. La máscara había caído. Puso mi maleta junto a la puerta del penthouse, el lugar que Ricardo y yo llamamos hogar por 15 años, y lo dijo sin dudar. Es mío ahora. Los diseñadores vienen mañana. Tendrás que quedarte en otro lado. Me quedé allí, entumecida, aferrando el pequeño sobre que Morales me había entregado tras la lectura.
En la letra familiar de Ricardo estaban las palabras para Leonor. Abrir en el granero, me fui sin protestar, solo con el eco de la burla de mi hijo como compañía, y el peso de ese sobre creciendo en mi palma con cada paso que daba hacia Arroyo Claro. El sobre en mi mano se había ablandado por el aire húmedo, pero la tinta de la letra de Ricardo seguía nítida. Dentro, encontré un solo papel con un código de 6 dígitos. Mis ojos se alzaron hacia la pared del fondo del granero, donde una puerta de acero destacaba contra la falsa fachada de madera desgastada. No la había notado hasta ese momento, pero una vez vista, era imposible ignorarla. Mis dedos temblaron al teclear los números. Una luz verde parpadeó, seguida de un suave clic. La pesada puerta se abrió hacia adentro en bisagras silenciosas, revelando un espacio que me hizo olvidar la lluvia goteando de mi abrigo. La sala brillaba con luces empotradas, no el zumbido áspero de fluorescentes, sino un resplandor cálido y deliberado. Alambiques de cobre se alzaban como esculturas pulidas, sus curvas brillando contra paredes blancas impecables. Filas de barriles de roble se extendían hacia las sombras, cada uno marcado con un logo que nunca había visto Herencia Solís. Me acerqué, mi aliento atrapado por la precisión de todo. Esto no era un pasatiempo ni una reliquia del pasado, era una operación viva, zumbando con propósito. Una mesa estrecha estaba en el centro, ordenada con 3 botellas de vidrio llenas de un líquido ámbar. Etiquetas escritas a mano con fechas que retrocedían más de una década. A un lado había una carpeta de cuero. La abrí con cuidado, esperando recetas o notas. En cambio, páginas de contratos mecanografiados me miraron acuerdos con distribuidores, órdenes de compra selladas con firmas, números tan grandes que nublaron mi visión. Estos barriles no solo estaban llenos de licor, estaban llenos de dinero, seguridad. Una fortuna que nunca imaginé que Ricardo pudiera construir en secreto. Dejé la carpeta, presionando mis palmas contra el cuero frío para estabilizarme. El granero por el que me habían burlado no era una ruina, era una mina de oro. Esperando en silencio tras tablas desgastadas y candados oxidados, mientras los alambiques de cobre brillaban a mi alrededor, susurré al silencio, intentando entender al hombre que pensé conocer y el legado secreto que había dejado, justo cuando mis ojos cayeron en un sobre sellado pegado en la pared del fondo. El sobre en la pared era grueso, sellado con el doblez pulcro de Ricardo, mi nombre escrito en la letra que conocía desde nuestro noviazgo. Mi garganta se apretó al abrirlo. Medio temerosa de lo que encontraría dentro, mi querida Leonor, comenzaba la carta, y la cadencia familiar de su voz llenó mis oídos como si estuviera a mi lado. Si estás leyendo esto, entonces me he ido, y el granero ha revelado finalmente su verdad. Hablaba del día, 6 años atrás, cuando el pronóstico de un médico recortó su horizonte a 5 años buenos. Nunca me había dicho toda la verdad. Solo desechaba mis preocupaciones con esa sonrisa terca. Necesitaba algo en lo que volcar mi fuerza. Escribió algo que te sostuviera mucho después de que yo no pudiera. El destilado fue su respuesta. Cada alambique, cada barril, cada contrato fue el resultado de noches que decía pasar con viejos amigos. Era su labor de amor escondida, construida para mi independencia, mi seguridad. Luego sus palabras cambiaron, teñidas de pena. Escribió sobre Gabriel, del orgullo que se había agriado en arrogancia, de cómo nuestro hijo me descartaba cuando Ricardo pensaba que no escuchaba. No podía arriesgarme a dejarte atada a su juicio. Así que dividí lo que tenía el penthouse y el portafolio para él, el granero y su verdadero valor para ti. En esto, mi amor, hay tanto protección como una prueba de carácter. La carta terminaba con instrucciones, 2 nombres: Mateo Guzmán, un destilador en quien Ricardo confiaba para supervisar las operaciones, y Sofía Lin, una abogada lista para defender cada cláusula del fideicomiso.
te ayudarán. Pero las decisiones son tuyas. Leonor, creo en ti. Más de lo que nunca dije en voz alta. Las lágrimas emborronaron la tinta mientras apretaba las páginas contra mi pecho. El dolor de la pérdida mezclándose con algo más feroz, más firme. Él me había visto como capaz, incluso cuando yo no me veía así. Me sequé los ojos y doblé la carta, mi mirada vagando hacia la fila de barriles que llevaban su nombre. Cuando un golpe seco resonó contra la puerta exterior del granero, el golpe retumbó en el granero de nuevo antes de que pudiera recomponerme. Al abrir la puerta, un hombre alto entró, sacudiendo la lluvia de su sombrero. Sus ojos se encontraron con los míos, y los años se desvanecieron en un instante. Mateo Guzmán. No lo había visto desde que éramos apenas veinteañeros. Antes de que Ricardo me llevara a otra vida, «Estoy aquí por Ricardo», dijo suavemente. Su voz más firme que mi pulso. Me confió el día a día aquí. Sabía que, tarde o temprano, necesitarías a alguien que te guiara. Lo llevé dentro, observando cómo se movía con comodidad por el espacio, como si cada barril y tubo brillante le perteneciera. «Todo está en regla», explicó, entregándome una carpeta con permisos y licencias estatales. «Herencia Solís está registrada, autorizada y lista para su primer lanzamiento. Los barriles están maduros, los contratos firmados, estamos a semanas de embotellar». Debería haber sentido alivio, pero en cambio mi pulso se aceleró con inquietud. ¿Cómo pudo Ricardo construir todo esto sin que lo supiera? ¿Y por qué Mateo? De entre todos, para protegerlo antes de que pudiera ordenar mis pensamientos. La puerta del granero se abrió de golpe otra vez. Gabriel irrumpió, el agua goteando de su costoso abrigo, la furia afilada en sus ojos. «Entonces es verdad», espetó, su mirada saltando de mí a Mateo. «Lo has estado escondiendo, la verdadera fortuna de papá, guardada en un granero. Esto es propiedad familiar, yo tomaré el control». Su voz resonó áspera contra el acero pulido, una mezcla de derecho y pánico. Abrí la boca, pero otra voz intervino primero. «De hecho, no lo harás». Una mujer avanzó desde atrás de él. Con un paraguas doblado pulcramente a su lado, Sofía Lynn extendió un documento hacia Gabriel con calma profesional. «Según el fideicomiso, tu herencia se limita al penthouse y las cuentas listadas. Esta propiedad, su contenido y su marca pertenecen únicamente a la señora Solís. No tienes derechos aquí. De hecho, estás invadiendo». El rostro de Gabriel palideció. Luego enrojeció. Arrugó el papel en su mano, sus ojos entrecerrándose hacia mí. Y por primera vez sentí el peso de su rabia afilarse en algo peligroso. La rabia que Gabriel dejó atrás se quedó en el aire mucho después de que sus pasos se desvanecieran. Pero Mateo me estabilizó con una simple verdad. «Ricardo construyó esto para ti, Leonor, no para él. Tú puedes hacerlo». En las semanas siguientes, regresé al granero cada mañana, aprendiendo los ritmos de un oficio que nunca imaginé tocar. Mateo me mostró cómo probar el licor, cómo oler el bourbon buscando notas de vainilla, roble y humo. Tropecé a menudo, pero cada lección llevaba la huella de Ricardo, su previsión tejida en cada barril apilado en las paredes. Luego apareció Clara un mediodía, con un montón de registros del condado bajo el brazo. «Saqué las escrituras originales», dijo, deslizando los papeles amarillentos sobre la mesa. «Estos derechos de agua son solo tuyos. Datan de un siglo atrás. ¿Y el granero está registrado como estructura agrícola histórica? Ningún desarrollador puede tocarlo». El peso que me había aplastado desde el testamento se aligeró un poco. Esto no era solo un negocio, era un patrimonio protegido, asegurado por la ley y la historia. Con Mateo y Clara a mi lado, firmé la autorización para embotellar el primer lanzamiento. Lo llamamos Llave de la Viuda, un nombre que se sentía tanto desafiante como tierno. Una llave para abrir el futuro que Ricardo había escondido a plena vista. El día de la cata privada, un puñado de distribuidores se reunió en el corazón pulido del granero.
Sus trajes desentonaban entre los alambiques de cobre, pero sus expresiones se suavizaron cuando el bourbon tocó sus labios. Un hombre dejó su vaso lentamente. Con los ojos abiertos, «Esto no es solo bueno», dijo. «Es una historia en una botella. La gente peleará por tenerlo». En sus elogios, sentí algo cambiar. El duelo dio paso a la resolución. Ya no era la viuda descartada. Era la guardiana del legado de Ricardo. Y mi propia fuerza comenzaba a surgir justo cuando llegó la noticia de que el penthouse de Gabriel estaba perdiendo dinero. No pasó mucho tiempo antes de que Gabriel contraatacara. Una mañana, Clara llegó a mi puerta con el periódico doblado bajo el brazo, sus labios apretados. Se fue con la prensa, dijo. El titular era brutal. Viuda anciana engañada por socios secretos de su esposo. Gabriel me había pintado como una mujer mayor confundida, manipulada por oportunistas ansiosos por lucrar con la muerte de Ricardo. También mencionaron el nombre de Mateo, junto con insinuaciones de que el destilado era un esquema para desviar lo que legítimamente le pertenecía a Gabriel Solís. El verdadero heredero. Las palabras dolieron, pero Sofía actuó rápido. Esa misma tarde, dio una conferencia de prensa en las escalinatas del juzgado. Con calma y meticulosidad, presentó copias de la carta de Ricardo, los documentos de su patrimonio y los contratos que llevaban solo mi nombre. Las acusaciones del señor Solís, dijo, no solo son falsas, sino difamatorias. La verdad es simple. Ricardo Solís confió a su esposa este legado, y ella está ejecutando sus deseos exactamente como él lo planeó. Fragmentos de su declaración salieron en todos los noticieros de la noche. Para el fin de semana, los reporteros me llamaban la viuda de Arroyo Claro, un título que no pedí, pero que cargaba una dignidad que no había sentido en meses. Extraños enviaban cartas de apoyo. Equipos de noticias locales rogaban por un vistazo dentro del granero. Mientras el público se unía a mi causa, la propia casa de Gabriel comenzó a traicionarlo. Las renovaciones del penthouse habían revelado un defecto más profundo. Los cimientos estaban agrietados, las reparaciones costando mucho más allá de sus medios. Los contratistas abandonaron el trabajo. Los acreedores rondaban. Y el portafolio que Ricardo le dejó resultó demasiado delgado para cubrir las deudas. Su rostro apareció en titulares diferentes ahora, ligados no al triunfo, sino al fracaso. Ese fin de semana, tomé una decisión. Derribamos la fachada falsa del granero, las tablas desgastadas que Ricardo había dejado para disfrazar lo que había dentro. Mientras los paneles caían, la luz del sol se derramó sobre el cobre pulido, los barriles apilados y el vidrio reluciente. Lo que había sido burlado como ruina se reveló como una catedral de oficio. Me quedé allí, con los hombros erguidos, mientras los primeros visitantes entraban. Esto ya no era el secreto de Ricardo. Era mi herencia, mi fuerza. Y la sombra desmoronada de Gabriel se agrandaba día a día. Gabriel llegó al cottage en una tarde gris, su golpe más suave de lo que esperaba. Cuando abrí la puerta, parecía más pequeño, aunque llevaba el mismo traje a medida. Su corbata estaba floja, sus ojos bordeados por la falta de sueño. Necesito hablar, dijo, la voz despojada de su usual arrogancia. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde Ricardo y yo alguna vez compartimos comidas tranquilas. Gabriel mantuvo la mirada fija en las vetas de la madera mientras hablaba. El penthouse está sangrando dinero. Los contratistas se fueron. Los cimientos son un desastre. El banco amenaza con ejecución hipotecaria. Hizo una pausa, la mandíbula tensa. Necesito tu ayuda, por un momento. Vi al niño que había sido, viniendo a mí con rodillas raspadas, buscando consuelo. Pero luego recordé al hombre que me había echado con una maleta, que me había llamado inútil. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo. No te dejaré hundirte, dije con cuidado. Pero mi ayuda viene con condiciones. Su cabeza se alzó, los ojos destellando. ¿Condiciones? Sí,
Transparencia total cada deuda, cada contrato, cada responsabilidad oculta. Fiduciarios independientes manejarán cualquier fondo. No tú directamente. Te disculparás públicamente por lo que dijiste e hiciste. Y finalmente, te comprometerás a apoyar un proyecto comunitario aquí en Arroyo Claro. Algo que devuelva. No solo alimente tu orgullo, el color subió a sus mejillas. Estás tomando la fortuna de papá como rehén. Negué con la cabeza. No, la estoy protegiendo. De que se desperdicie. De alimentar la misma arrogancia que te trajo aquí. Esto no es un castigo. Gabriel. Es el único camino adelante. Empujó su silla hacia atrás, paseándose por la cocina. ¿Quieres controlarme? Ponerme una mesada como a un niño. Quiero que aprendas, respondí suavemente. Si no puedes aceptar esos términos, tendrás que enfrentar las consecuencias por tu cuenta. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el tic-tac del reloj sobre la estufa. Gabriel finalmente dejó de pasearse. Su rostro una guerra entre orgullo y desesperación. Lo pensaré, masculló. Y se fue sin otra palabra. La puerta cerrándose con un golpe hueco detrás de él, me quedé allí mucho después de que se fue, sabiendo que la elección era suya. Pero los términos seguirían siendo míos. La noche del lanzamiento llegó con faroles colgados en el patio y el aroma a roble flotando desde los barriles abiertos. El granero, alguna vez escondido tras tablas falsas, brillaba con luz y música. Los invitados llenaron el espacio, distribuidores, vecinos, incluso algunos periodistas que alguna vez dudaron de mí. Botellas de llave de la viuda alineaban las mesas, sus etiquetas simples pero resueltas. Una historia en vidrio. Cuando los primeros casos salieron, los pedidos superaron las expectativas. En horas. Cada botella estaba comprometida, con envíos alineados para extenderse por el país. Nunca había vendido nada en mi vida. Y aquí estaba, presidiendo un destilado que llevaba el nombre de Ricardo y mi resolución. Clara chocó su vaso, atrayendo la atención. Lo alzó alto, su voz clara sobre el bullicio. Por las mujeres que no terminan a los 70, por encontrar puertas donde otros solo ven paredes. Risas y aplausos llenaron el aire, y sentí mis mejillas calentarse, no de vergüenza, sino de orgullo, en el borde de la multitud. Noté a Gabriel. No estaba vestido para las cámaras. Llevaba una camisa sencilla, mangas arremangadas, y se movía torpemente entre el personal, levantando cajas, sirviendo tragos, trayendo sillas. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban, y en lugar de enojo o desdén, veía algo más tranquilo, vacilación. Tal vez humildad. No era una disculpa, pero era un comienzo. Cuando la música se suavizó, di un paso adelante. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Este granero alguna vez fue visto como inútil, pero esta noche se convierte en lo que Ricardo quiso que fuera un legado. Mantendremos el primer barril aquí, sellado hasta mi 80º cumpleaños, como recordatorio de que el tiempo, como el bourbon, puede transformar lo que parece ordinario en algo extraordinario. Señalé hacia el viejo silo, aún erguido junto al granero, y ese silo se convertirá en un centro de visitantes. Un lugar donde nuestra comunidad pueda reunirse, aprender y compartir la historia que Ricardo comenzó. Esto no es solo mi herencia, pertenece al futuro de Arroyo Claro. Los aplausos se alzaron de nuevo, mezclados con el tintineo de vasos y el zumbido de la posibilidad, mientras miraba alrededor, al cobre brillante, los rostros sonrientes, incluso la postura incierta de Gabriel en la puerta. Sentí el peso del duelo aflojarse en algo nuevo. Pensé que Ricardo me dejó un granero, me dejó una elección. Y esa noche elegí cruzar la puerta que construyó para mí, hacia una vida que nunca imaginé, pero que finalmente estaba lista para reclamar.